escucha? Bueno, bienvenidos y bienvenidas, soy Ezequiel Martínez, el director de la Feria del Libro. Les doy la bienvenida a este diálogo de escritores y escritoras de América Latina. Esta es la 10ª edición del diálogo, luego agregamos al año siguiente el diálogo de escritores y escritoras de la Argentina, que terminó ayer, así que seguimos y le damos continuidad amplificada a este diálogo que es el precursor y que tiene que ver con este intercambio de escritores de toda nuestra América Latina. Agradezco mucho el esfuerzo que hacen las embajadas, los ministerios de cultura, los centros culturales de todos los países de la región para hacer posible la presencia de autores y autoras de Chile, Uruguay, Perú, Colombia, México, Brasil. Así que, bueno, nada, la idea es esa, que se reúnan, que intercambien ideas. Jorgelina Núñez, que es la coordinadora del diálogo, ha preparado una programación que creo que tienen por ahí, o si no la reclaman, que este diálogo dura hasta el martes, y la idea es disfrutar y conocer. A veces es difícil el intercambio, conocer la literatura que circula tan cerca y sin embargo no nos llega de unos países a otros. Este diálogo, la intención que tiene es ayudar a esa circulación de autores y autoras de la región y que podamos conocerlos cada vez mejor. Así que bienvenidos, bienvenidas, y los dejo con Jorgelina Núñez, la coordinadora del ciclo, y muchas gracias por estar hoy aquí presentes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no voy a abundar en muchos más detalles. Quiero decir que lo bueno de este diálogo, que resulta tan enriquecedor, tanto para los autores y las autoras como para quienes asisten a estas charlas, es que los puntos de coincidencia que hay entre las literaturas de la región son muy notables y lo más rico de eso es, dentro de esa coincidencia en cuanto a las temáticas o los enfoques, ver las distintas entonaciones que cada uno de los escritores y escritoras le dan a estos temas que son tan comunes. Y también me parece que es fantástico poder acercarnos a estas literaturas que son tan cercanas geográficamente y que sin embargo por problemas de distribución, de logística, de vaya a saber cuánta cosa que tiene que ver con lo empresarial de las editoriales, no conocemos tanto. Y verdaderamente cuando uno se compenetra de las editoriales, de la producción editorial que hay en toda la región, es sorprendente y es amplísima, es muy vasta y es muy, muy rica. Por lo tanto, bueno, una de las mesas que se van a desarrollar el día lunes, que creo que es esta, o el domingo, tiene que ver con que América Latina está en la periferia ¿de qué centro? O sea, ¿a qué centro nos estamos refiriendo cuando en realidad nuestra literatura, nuestras literaturas son tan centrales como cualquier otra? Así que bueno, las dejo con esta primera mesa que me encanta haber tenido acá. Me encanta tener a todos estos escritores y escritoras que han hecho el esfuerzo para venir y para estar, y creo que también la alegría de compartir este momento con ustedes. Así que no voy a abundar nada más, la dejo con Gabriela Zairón, nuestra coordinadora, escritora ella también, que haga las presentaciones correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorgelina, por haberme convocado y darme la oportunidad de compartir esta mesa y de coordinar esta mesa con estas colegas y estos colegas de distintos países que se viajaron más o menos para llegar hasta aquí en distintos digamos, medios, avión o otros o colectivos. El tema de esta mesa es un poco difícil para pensarlo, ¿no? Porque es una pregunta si escribir es un modo de fracasar. O sea, el tema es el fracaso, y estábamos hablando aquí sobre cómo convoca el fracaso, ¿no? Porque vino bastante gente y evidentemente el fracaso de alguna manera nos convoca, y ahora vamos a tratar de desglosar un poco eso. Y vamos a tratar de algo que estuve haciendo estos días, de leer distintos
elementos o distintas cuestiones vinculadas al fracaso en los libros, en las literaturas de los colegas aquí presentes. Por un lado, el fracaso desde lo temático y por otro lado también desde qué significa fracasar para un escritor o una escritora. Digamos, el fracaso es un término muy connotado y en general es connotado negativamente, pero quizás se pueda pensar en el fracaso también como posibilidad de transformación. Bueno, lo primero que voy a hacer es presentar a cada cual para después hacer algunas preguntas disparadoras porque, bueno, consensuamos en que tratar de establecer un cierto diálogo, haciendo alusión al título del ciclo, al nombre del ciclo, más que a hacer lecturas cada cual, aunque bueno, quieren leer también pueden leer. Bueno, primero aquí Cynthia Rinsky publicó los libros de narrativa posta restante, la novela de otro, Los perplejos, Ramal, Fui, El futuro es un lugar extraño, con el que ganó el Premio Municipal de Literatura de Santiago, Cynthia es chilena, y el Premio Mejores Obras Literarias. Luego escribió La Revolución a Dedo, Premio Municipal de Literatura 2021, La Vuelta al Perro y Yo Morí. Da clases en la Universidad Nacional de las Artes y en el Diplomado de Escritura Creativa de la Universidad Católica de Valparaíso. Supongo que es una biografía bastante ajustada, ¿no? Que es lo que proveíste vos. Bueno, Katia Dawi, en la otra punta, nació en Lima, Perú, en 1977, es autora de las novelas ¿Quiénes somos ahora? Y Nunca sabré lo que entiendo, y de los libros de cuentos Geografía de la oscuridad, Aquí hay icebergs y algo se nos ha escapado. También es autora de libros infantiles, vive en Buenos Aires y dicta el taller de narrativa 1 en Artes de la Escritura en la UNA. Carolina Bello nació en Montevideo en 1983, es técnica en comunicación social con un posgrado en crítica de arte. Cursó la licenciatura en letras, publicó los libros Escrito en la ventanilla, Saturnino, Urquiza, Premio Gutenberg de Literatura de la Unión Europea, Octubre, que tiene que ver con los redonditos de ricota, o sea que también hay vinculaciones, acá hay cruces con la Argentina también, y Un monstruo con la voz rota. Fue autora de Viejas Bravas y su último libro, El resto del mundo rima, que sale de una frase de Werner Herzog, el director de cine, fue incluido en el mapa de las lenguas 22, que eso es toda una... Bueno, después Carolina lo va a explicar un poco más. Y eso tiene que ver, creo que más con el éxito que con el fracaso, podríamos decir, ¿no? Y Jorge Consiglio nació en Buenos Aires en 1962, es licenciado en Letras de la UBA, publicó la obra, la novela El Bien, Gramática de la Sombra, tercer premio municipal de novela, Pequeñas Intenciones, segundo premio nacional y primer premio municipal de novela, Hospital Posadas, otra novela, y libros de relatos Marrakech, El otro lado de Villa del Parque. Y los libros también de poesía, Indicio de lo otro, Las frutas y los días, Las arrugas de la terraza, La velocidad de la tierra e Intemperie. También es docente, así que en relación a la docencia también va a haber alguna pregunta en relación a la docencia y el fracaso. Bueno, una pequeña cuestión introductoria que es esto de Clarice Lispector. Es interesante el tema del fracaso en Clarice Lispector, cómo lo aborda desde lo temático, por ejemplo en La hora de la estrella, donde Macabea es la protagonista, es alguien que busca el amor y fracasa en esa búsqueda, se podría decir. También se podría pensar si existe el éxito en el amor. Y en La pasión según GH, la protagonista se enfrenta a un momento de crisis existencial. Hay una situación donde descubre una cucaracha en un armario, es una novela kafkiana desde ese punto de vista, y la lleva a cuestionarse su propia identidad y su lugar en el mundo, por eso el fracaso en ese sentido. Pero después en su novela Agua Viva, lo que se cuestiona en relación al fracaso es la posibilidad de la creación, porque la protagonista es una artista que aborda, o sea, lo que se cuestiona es justamente las posibilidades de crear, o sea, el fracaso como parte del proceso creativo. A eso es un poco a donde quería llegar. Y a donde quería llegar tal vez también a través de otra autora, que es Patricia Highsmith, y acá termino con las citas,
porque hay un libro de Patricia Highsmith que es muy recomendable en los talleres literarios en general, que es Suspense, porque es donde la autora despliega y como aporta secretos de su escritura, desnuda estrategias y dice, empieza ese libro, este no es un manual de uso, es imposible explicar cómo se escribe un libro logrado, es decir, un libro legible, pero esto es lo que hace que escribir sea un oficio tan entretenido como apasionante, la permanente posibilidad del fracaso. Entonces, bueno, intenté leer los libros de las autoras aquí presentes desde el punto de vista del fracaso y obviamente fracasé porque en general me parecieron, todo lo que leí me pareció genial, en estilos muy diferentes, algo de lo que decía Jorgelina, pero también encontré como ciertos rasgos en común y en un aspecto del fracaso, y me pregunto, y les quiero preguntar, y quiera arrancar, si consideran que hay un fracaso, que lo que están poniendo en evidencia también los relatos de ustedes, es un cierto fracaso en los relatos o las maneras de narrar tradicionales o anteriores a esta generación. No sé si se entiende la pregunta. Hola, buenas noches, gracias, un placer estar acá. Me parece que hay una cosa previa como para pensar en la escritura y el fracaso, ¿no? Cuando nosotros escribimos, me da la sensación que hay algo del orden de un acto desmesurado, un acto completamente desmesurado, ¿no? Es esa cuestión de captar un sentido. Y por lo general, o sea, nos aproximamos lo mejor que podemos, pero lo más evidente es que fracasamos, ¿no? O sea, en eso, digamos, en esa aspiración de captación de sentido. Los textos son siempre imperfectos, los textos son siempre podados, los textos son siempre insuficientes, ¿no? Sin embargo, estuvimos bastante cerca de, ¿no? Podríamos decir que desde ese punto de vista es un fracaso feliz, ¿no? Es un fracaso inevitable, porque me parece que la escritura se relaciona en una forma directa con el deseo. Y si nosotros no fracasáramos en cada uno de los intentos que hacemos en nuestros textos, ¿no? O sea, nos ponemos a escribir y si nosotros no fracasáramos, es decir, ese texto fuera perfecto, en realidad se acabaría el deseo, es decir, probablemente se agotaría la posibilidad de la escritura. Eso para hablar de la escritura como fracaso desde el punto de vista del autor. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, ¿no? Si pensamos en la escritura, si pensamos en la industria del libro, parece que es un fracaso económico para todos, ¿no? O sea, porque si vos hablas con los autores, están todos cagados de hambre, ¿no? O salvo excepciones, ¿no? La mayoría, o sea, estamos peleando desde lo económico de una manera así como a rajatabla, ¿no? Cada mango. Pero si hablas con un editor, pasa lo mismo. O sea, el editor te dice, estoy arreglándome todo por el todo acá. Y si hablas con un librero, te dice lo mismo, ¿no? Entonces, digamos, parece que estuviera circundada la escritura y el libro en particular por esta cuestión del fracaso. Pero, repito, ¿no? O sea, en el caso de la escritura, en el caso del proceso creativo, me parece que el fracaso es justamente un estímulo. Es decir, si nosotros no cayéramos frente a cada texto y no nos pareciera que en realidad no llegamos a alcanzar, digamos, lo que deberíamos alcanzar, o sea, si nosotros escribiéramos el texto perfecto, se agotaría lo creativo, ¿no? Por esta cuestión, repito, del deseo, de que se mueve uno a partir del deseo. Y lo que es que deseas, lo que te falta, ¿no? Hay algo también en relación a lo que vos estás diciendo entre lo que es el proyecto, cualquier proyecto, no solo literario, sino cualquier proyecto de vida, donde una cosa es el proyecto y otra cosa después es el producto o el texto, y ahí también hay un fracaso en el sentido de que nunca es lo mismo, o sea, no es lo mismo por razones obvias, porque un proyecto es un proyecto y un texto es otra cosa. Ahí también consideran que hay, o se siente una cuestión, lo sienten como fracaso cuando finalmente sale el producto, digamos. Claro.
Bueno, buenas noches, es un gusto estar acá. Esto lo tomo como una señal de antifracaso, que haya tanta gente escuchándonos y dispuesta a reflexionar sobre esto. En mi caso voy a citar a una vieja banda española que decía: voy a hablar con la sabiduría que me da el fracaso. Entiendo que respecto a la pregunta que haces, ¿vieron cuando se habla de transposiciones, ¿no? De qué difícil es, por ejemplo, cuando una película se basa en un libro, estar a la altura de lo que ese libro significó, porque ese libro significó las miles de veces que haya sido leído la mente de cada persona. Así se componen los personajes, las descripciones no son una foto, son efectivamente una significación. Y si pasa eso, esa brecha entre, por ejemplo, el libro y la película, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros mismos como autores cuando imaginamos algo? Ya es un fracaso querer literalmente ponerlo en papel, porque hay una cuestión de que el texto es un artefacto que ante todo tiene que tener cohesión. Yo siempre la cohesión me la imagino como quien corta una torta y se ven las capas. En este sentido, la existencia del texto para mí no es lineal, más allá de que la lectura lo sea. Es una capa atrás de otra que tiene que ver con lo que vos imaginaste, que tiene que ver con el tono, con el estilo, con la gramática, con la descripción o no que podés hacer de los personajes. Son muchas cosas en juego para ese momento en el que se pone punto final y uno revisa los cajones de la imaginación y compara. Entonces, en ese sentido, ahí ya estamos como fracasando de entrada, porque nunca vamos a estar a la altura fotográfica de nuestra imaginación, ¿no? Y cuando me mandaron el mail para participar acá en la charla, dije, bueno, ¿por qué me están invitando a esta charla? Me cuestioné primero que nada. Hay un tema que me encantaría poder seguir desarrollando. Son muchas aristas, hablar desde el fracaso propio, ¿no? El fracaso de la figura del autor, ¿en función de qué? Y desgraciadamente uno intenta hacer arte como con una cuestión de rebeldía, no elegimos ser contadores. Yo lo hubiera elegido si me hubiera dado la capacidad, pero no fue el caso. Y cuando entras en el sistema, en el circuito de la literatura, en donde operan un montón de cosas, como estas instancias incluso, te das cuenta que hay algo de lo que ni siquiera la literatura en su afán más grande puede escapar, que es la lógica del mercado, ¿sí? Y la lógica del mercado determina que otros actores también empiecen a intervenir. Y hace un rato le decía a una amiga, no quiero empezar con la milonga uruguaya, ustedes saben que los uruguayos tenemos fama de melancólicos y una cuestión así, pero vivo en carne propia cada vez que tengo que ir a un evento internacional, ese mercado tan chiquito, que es lo primero que se dice del mercado uruguayo, cómo es capaz de determinar o no que quienes hacemos arte allá podamos salir al exterior, porque primero prima el valor del mercado antes que lo bueno que puede estar una obra. Entonces ahí, por eso les decía, voy a hablar con la sabiduría que me da el fracaso. Cada paso que se logra, la escritura, cada lector es una señal de triunfo, aunque sea algo niño, porque el arte tiene que sortear un montón de cuestiones, y más la literatura. La literatura no es un arte inmediato, no es ponerse delante de un cuadro y absorber información en el momento, sino que hay que tener tiempo, tener una predisposición para entrar en un libro, y eso también contribuye a que la literatura corra de atrás en cuanto a la llegada que puede tener, ¿sí? Respecto a otros bienes artísticos de consumo como las películas, las series, fotos, etc. Por eso a mí no deja de sorprenderme este mundo que saca la Feria de Buenos Aires y que realmente haya tanta gente predispuesta hacia los libros.
Acá tenemos la expresión, supongo que en Uruguay también, o también se vincula con Uruguay, del cruce del charco, ¿no? Cuando cruzamos el charco es cuando se supone que tenemos éxito, ¿no? Sí. El charco es simbólico también, no solo llegar a otros países o llegar a Europa, sino también es llegar a, hoy en día es llegar a Netflix, por ejemplo, ese otro charco, ya que hablaste de las películas. Pero quería preguntarle a Cintia algo que en realidad no tiene nada que ver, salvo que quieras decir algo antes de que te pregunte algo concretamente en relación a tu libro La Revolución a Dedo, porque ahí es otra entrada hacia el fracaso, porque estamos hablando de la revolución y estamos hablando de un viaje que hace una chica de 22 años a Nicaragua, justamente, que es un lugar donde podríamos decir que sería como casi el paradigma del fracaso de la revolución, ¿no? Y después esa mujer vuelve al lugar y encuentra unos cuadernos. Bueno, no voy a contar el argumento de la novela, pero si ahí lo que se, digamos, lo que parece como fracaso es el contexto, más que el texto. En todo mi libro, no sé por qué, quizás porque viví la dictadura de Pinochet y después me tocó como toda la lucha en contra de Pinochet, y una época donde habían grandes utopías, ¿no? Antes de la caída del muro. Entonces eso me quedó a mí me quedó como muy rondando y con mucho peso, y generalmente cada texto que escribo tiene que ver como con ese corrimiento o lo que pasó con las utopías. En ese sentido uno podría decir que hay una cosa con el fracaso, porque las utopías uno podría decir que fracasaron, ¿no? Pero lo que yo trato es como, porque creo que todos esos ideales siguen en algún punto vivos. Entonces quizás el problema, que pienso y un poco recogiendo lo que dice Jorge, el problema es creer en el fracaso, ¿no? O sea, el problema es creer que hay estas ideas grandes que se pueden concretar en el papel y que en el papel van a seguir igual que como están en las ideas. Y ahí se produce una brecha y uno descubre que el papel no está en blanco, y que el problema, y ahí fue una experiencia mía que tuve cuando escribí Los Perplejos sobre la figura de Maimónides, y el problema es que el papel no está en blanco, el papel está escrito, pero nosotros hemos aprendido a leer solo de una manera, y entonces vemos la utopía o lo que no se cumple como algo malogrado o que fracasa. Pero ¿qué pasa si llega una persona, como lo que hace el movimiento hermenéutico en la Edad Media, y dice: el problema es que usted no sabe leer, porque lo que ahí dice es otra cosa, y usted puede ir más hondo, asociando o leyendo de otra manera, y lo que empieza a ver, y lo que intento hacer con mi libro, que tiene que ver que yo creo que la atención al fracaso o la solución al fracaso es el desvío. No el triunfo, es el desvío. O sea, cuando tú tienes grandes ideas, es desviarte de eso, ¿no? Ir por otro lado, ¿no? No tomarlos al pie de la letra. O sea, la página no está en blanco y tampoco está, la página resiste la idea, porque en la página ya están las palabras. Y lo que tú tienes que aprender es saberlas, y esas palabras te llevan a otro lado. Ese es el problema, no te llevan a la idea. Y pienso que para los escritores, las escritoras, es muy bueno que eso pase, que las ideas que traemos dentro de la cabeza fracasen, para que podamos encontrar en la materialidad otras ideas, otros sentidos y otras direcciones. Entonces yo al fracaso le antepondría el desvío, bendito desvío. Y también en el sentido de los contextos, de la revolución y todo, qué bueno que se puedan leer de una manera desviada. Es lo que haces un poco en el libro, ¿no? Hay un desvío en la lectura. En relación a Katia, como para hacer la ronda y después ya nos relajamos un poco y seguimos hablando más distendidamente, particularmente percibí como eso, como que en el concreto, la novela Quiénes somos ahora, que está, entiendo que las novelas de ustedes están en la feria, ¿no? En el caso... Esa sale acá el 1 de junio. Ah, 1 de junio recién. Sí. Bueno, ok. Por Penguin. Sí. Random House. Bien.
hay algo que me parece que pone la escritura, concretamente, ya que estamos hablando de escritura y de escritores, que pone como en evidencia la escritura de Katia, y la escritura de Katia en este libro, que es lo que decía al principio del fracaso de una forma de narrar, o de unas formas de narrar. ¿Puedo leer un fragmento? ¿Te molesta que lea un fragmento? Voy a leer un fragmento elegido un poco random, pero también porque lo que quería mostrar era algo que tiene que ver con la puntuación, precisamente. O sea, porque estamos hablando de escritura, ¿no? Estamos hablando de cómo escribimos también. 6 meses preciosos y 6 pésimos. Los 6 buenos meses, la fase de reencantamiento, me donaban material para la próxima resistencia. Las estaciones regidas por un mismo clima, la euforia. En los dibujos animados que veíamos con Vanessa, una mujer se transformaba en bruja cada vez que pasaba debajo de un foco encendido. El cómic giraba sobre las consecuencias, los relieves y las bondades del despiste. ¿Cuándo sería buena y cuándo mala? Foco encendido, foco apagado, despojamiento y ambigüedad. En mi madre el cambio de fase no tenía disparadores, simplemente ocurría. Una madrugada, mientras dormíamos, lanzaba sus cajones hasta el suelo, prendía la aspiradora y arrancaba con la limpieza, hasta el fondo. Lo leí un poco a propósito así, ¿no? Como haciendo énfasis en los puntos, para que vieran como esta idea de que lo que fracasa no es la escritura de Katia, sino lo que está afuera, de nuevo, como con lo de Cintia en cuanto a lo que está afuera temáticamente. En este caso más bien me estaba refiriendo a lo que estaba afuera formalmente. No sé si se entiende y es complicado, o si Katia estás en desacuerdo totalmente con lo que dice. No, he venido a estar de acuerdo. Bueno, gracias Gaby y a ustedes por estar aquí con nosotros. Primero, pensando sobre el fracaso, yo me estaba acordando de Anne Fromentel, de esta psicoanalista francesa que muere muy joven, pero dice una cosa preciosa, que solo se sobrevive a la infancia si elegimos una segunda vez conscientemente la vida. Entonces yo pensaba, si escribimos, solo sobrevivimos a la escritura, si elegimos una primera vez conscientemente el fracaso, ¿no? Y esto me lleva a mi propia infancia, cuando viajaba mucho en micro, y había micros que tenían letreros que decían: no me sigas, yo también ando perdido. Y yo no tenía cómo saber que me hablaba a mí, que, bueno, me llamaba la atención porque decía mi nombre, digamos. Philip Roth va a decir: uno subraya todo lo que dice yo. Y bueno, yo subrayé esa frase. Y en mi escritura me sucede que yo quiero estar perdida siempre. Nunca sé qué voy a escribir, a dónde voy. No pienso si va a ser publicado o no. Tengo la idea de ladrillo, ¿no? Esto no es una casa, pero es un ladrillo. Y tiene el potencial de una casa, y voy a trabajar sobre eso. Y pienso en la escritura como una entrega de amor para quien la reciba, ¿no? Como un acto espiritual, como pienso en la lectura. Esta es mi ofrenda, esto es algo que yo de alguna manera disfruto hacer, no es un sacrificio para mí, aunque a veces aparezca, y lo voy a donar, así lo veo yo, como una donación, pero que es en principio para mí, una larga carta que me mando a mí misma. Y en esa línea de pensamiento trabajo mucho con esto que tú has llamado, bueno, sí, la puntuación, que es como los escritores y las escritoras respiramos, ¿no? Y claro, yo vengo de un país, bueno, vengo de Perú, de Lima, donde la tradición es realista y donde los padres literarios todavía siguen vivos y siempre están esperando cuando viene el próximo, pongan ustedes los apellidos compuestos. Entonces, van a notarlo si ustedes leen las escrituras últimas peruanas, que los varones todavía beben de una tradición y las mujeres no vamos por ese lado. ¿Por qué no vamos por ahí? Porque nuestro tema nunca fue el poder, sino su pérdida. El poder de lo cotidiano, digamos, ¿no? El micropoder, esa pérdida.
no el gran poder del patriarcado, del varón, del macho peruano, ¿no? Literaturas en las que quizás las mujeres están fantasmadas, o engañan, o son más perversas. Entonces, en mi caso, se podría decir, no está Perú en tu literatura, no está Perú en tu texto. Y yo soy de Lima, si hay algo ahí es el mar, es azul, es azul. Yo sé que el mar está atravesándolo todo, los mercados están, los aromas están. Entonces, y ese es mi homenaje interno a mi paisaje, digamos. Y la puntuación para mí es donde voy a celebrar, ¿no? Los altibajos de esas olas, ¿no? El mar de Lima llega en 9 olas, y yo siempre estoy pendiente de ese rumor, de ese oleaje, de una puntuación que no es mía. Tengo frase larga, yo no hago deporte, mi frase es larga. Mi puntuación es más punto seguido, más elíptica, ¿no? ¿Y por qué ocurre esa elipsis en mí? Y yo creo que es porque no encajo, no termino de encajar, hay una extranjería en mi corazón y lo abrazo absolutamente, ¿no? Creo que ese no terminar de encajar y no querer encajar que me hacía sufrir en mi infancia, ahora la idea de no terminar de pertenecer, me parece más interesante habitar la cosa fronteriza que la seguridad de una cosa estática y fija, ¿no? Entonces, las literaturas que leo y que me interesan se mueven en esos territorios inacibles, digamos. Hablando de no encajar, creo que hay algo también en el personaje de Julia, en Caro, haciendo como el link mental, en el resto del mundo rima, porque ahora entro un poquito, si les parece, en cada uno de los textos, en algunos de los textos de ustedes. Por un lado, pensar en el resto del mundo rima. Qué lindos son los títulos de todos los libros. Aparte, como ya hay mucha poesía ahí. Julia Bassin, que es como la que liga sin querer, ¿no? En una situación de un accidente que hay, bueno, si querés después contar como el argumento de la novela, pero por un lado, una frase que dijiste en una entrevista, Caro, es: este es un libro de personajes reprimidos, todo es imposible porque son personas sin identidad y no hay posibilidad de construcción de futuro. Hay algo en el orden del fracaso y el futuro, que también está en otro libro de Cintia, que de alguna manera está recorriendo todos los relatos, podemos decir hoy, ¿no? La preocupación por el futuro. Pero bueno, por otro lado, El resto del mundo rima es un título tomado de Herzog, que tiene otro libro que se llama La conquista de lo inútil, donde Herzog habla mucho del fracaso y del éxito en el fracaso en la filmación porque es el diario de filmación de la película de Fitzcarraldo, que parece como una obra monumental donde murió gente en la filmación, pero bueno, pasaron un montón de cosas, y hay algo de eso para pensar en Herzog, en el link que hace Carolina todo el tiempo además con el cine. Y yo quería ir a un fragmento que tiene que ver con la sexualidad, porque me parece que también hay algo, Katia habló del tema de las mujeres, el no poder y las mujeres, en cómo los relatos sobre la sexualidad nos fueron transmitidos durante muchos años de una manera muy masculina. Y en este texto que elegí de Caro, se está como eligiendo una manera más femenina de contar, y lo linkeo también con el cierre del diálogo de escritoras y escritores argentinos que hubo ayer, donde justamente surgió este tema de cómo narrar las sexualidades de una mujer que también está mostrando un fracaso en la narración de las sexualidades. No sé si se entiende, si estoy... No. No, como cara de panel. Ah, ok. Julia, en ese momento narradora, tercera persona, habla de una película y dice: en la escena siguiente, el protagonista la espera en la penumbra de su apartamento y la sorprende por detrás como un cazador, mientras sube el viso a sus espaldas y la penetra contra una pared. Julia tiene su primer orgasmo. Inmediatamente después se siente culpable. Piensa que su madre o su padre se van a morir, que no está bien esconderse. De ahora en adelante, cada momento de autosatisfacción estaría, en el final, ligado a un sentimiento de placer y delito.
Ella no sabía si a todas les pasaba, si sus amigas también lo hacían. Sí sabía que era todavía chica para andar pensando en esas cosas, según había escuchado. Y traigo esto, primero porque me gustó, y aparte por eso que estoy diciendo, o que trato de transmitir en cuanto a el fracaso de otros relatos, de los relatos que mamamos literalmente. Bien, cuánta cosa. Como te dije recién, me gusta mucho escucharte porque además uno va diciendo, me voy a detener en eso y después terminas diciendo cualquier otra cosa, ¿no? En respuesta, primero que nada, poner en contexto a este personaje, Julia Bassin, del Resto del Mundo Rima. Yo venía a escribir Octubre, que es una novela de personajes más entrañables, como siempre digo, personajes que uno quisiera tener de amigos. Y el desafío era poner en escena a un personaje que me fue resultando difícil de escribir en cuanto a lo del esnable, ¿sí? del personaje, o que fuera materia inmediata de juzgamiento. Y esto también un poco para interpelar, porque ¿por qué Julia va a ser juzgada y no otro personaje del libro? Ella no tiene un componente trágico en su pasado, en su vida, que la habilite a ser como es. Básicamente Julia es una persona que tuvo todo, que nació en un contexto de clase media. Sus padres tuvieron un golpe de suerte, por lo tanto su posición social cambió. Y sin embargo, ella es una persona, una mujer que participa en un accidente de tránsito, se despierta, esto en el nivel de los hechos del relato, ¿no? Se despierta en la cama de un hospital y toma conciencia de que además de ella había otro sobreviviente. Este sobreviviente es digamos, groseramente un delincuente, porque el accidente del libro, que da inicio al libro, ocurre entre dos autos y uno venía escapando tras un robo en una sucursal. Cuando Julia toma conciencia a través del televisor del hospital, decide automáticamente desconectarse de la vía del suelo, empezar a vagar por los pasillos de un hospital público y esconderse en el placar de un hospital donde transcurrirá gran parte de la novela. Lo primero que hace es despojarse de su identidad para convertirse en otra persona. Esa identidad la toma del nombre que dice la túnica de una doctora a la que roba. ¿Qué me interesaba a mí? El Resto del Mundo Rima es una historia de fracaso, sin dudas. No sé si fue fracaso la palabra que tuve en mente o el concepto que tuve en mente cuando lo empecé a escribir, pero sí el de imposibilidad total. Porque el fracaso es una imposibilidad. Y en ese sentido empecé a construir todos los personajes. Estuve pensando mucho, como supongo lo han hecho mis compañeros y compañeras de la mesa, en el fracaso de forma más consciente, ¿no? Y de pronto dije, o pensé, no es una verdad revelada, pero en el momento de existir ya estamos fracasando, porque fracasar significa saber, entre otras cosas, que algo se va a terminar, que algo no se va a poder tener. No tener fecha de caducidad, pero saber que se va a terminar, es algo que creo que en mi escritura está permanentemente, esa noción de fin. Y Julia era un personaje en el que yo quería encarnar, respecto a esto que decís, lo erótico, ¿sí? Lo erótico desde un lugar que tiene que ver no tanto con el disfrute, sino con la culpa del goce. Y por eso hay tantas escenas de, por ejemplo, masturbación en el Resto del Mundo Rima, en el sentido no de un placer en privado, sino de una culpa en el ejercicio del deseo, ¿sí? Esa es como el leitmotiv de Julia, una persona completamente desfragmentada, que no tiene fundamento, y esto es algo que quizás haya alguien acá que lo ha vivido, el hecho de pronto estar en una reunión de amigos y que haya un personaje que como no tiene una tragedia fundamental o fundante en su vida, parece que queda inhabilitado de hablar o de expresar ciertas cuestiones. Esa es Julia,
una persona que para poder vivir su vida decide convertirse en otra. Y eso me parece un ejercicio de fracaso pleno. Sí, que se tenga que convertir en otra para poder ser, para poder experimentar, para poder acercarse a sentimientos que ni siquiera sabe que tiene, como el cariño hacia un otro. Bueno, hay un personaje complejo también que se puede leer desde el fracaso en el protagonista de Hospital Posadas, de Jorge, que bueno, en realidad lo vinculaba también con esta cuestión que dijo Cintia de la muerte de las utopías, o del desvío de las utopías. Por un lado, preguntarte en relación a Hospital Posadas, porque también te quiero preguntar en relación al primer cuento de Villa del Parque, pero necesito spoilear ese primer cuento después. Bueno, primero la pregunta sobre Hospital Posadas. La verdad que no me acuerdo bien de la novela. Primer fracaso. Pero yo creo que hay algo, estaba pensando cuando hablabas acerca de todo lo que transcurre en un autor como influencias, ¿no? O sea, todas las cosas que vos leíste y que de alguna manera digerís, escribís o reescribís todo eso que leíste. Y creo que en mi caso, y en gran parte de la literatura, se celebra el fracaso como tema, ¿no? O sea, hay algo del tópico del fracaso, ¿no? que realmente convoca, que vos decís, hay ciertas historias, estoy generalizando, ¿no? O sea, hay ciertas historias que a partir del fracaso se tornan brillantes, ¿no? Vos decís, vale la pena. De hecho, o sea, si pensás lo dramático, parece como que estuviera sobrevalorado, ¿no? O sea, si vos escribís incluso no estamos pensando ahora, ¿no? Desde Grecia, ¿no? Si nosotros pensás en la comedia y en la tragedia, parece que la tragedia tiene como otro tipo de entidad, de mayor profundidad, o sea, de mayor desarrollo, es más arte, digamos, ¿no? La tragedia pareciera. Y en realidad, digamos, a partir de ahí hay cierto desvío hacia el, digamos, lo encuentro, digamos, yo traté de alejarme de eso, ¿no? Cuando descubrí que en realidad había como una especie de celebración de la tragedia, de la oscuridad, desde el punto de vista temático, repito, de ese regodeo en el personaje que fracasa, y parece que se tornará precisamente por un fracaso, me empecé a correr, ¿no? Pensaba, a propósito de lo que decía vos, en Onetti, ¿no? O sea que, por lo menos para mí, fue extraordinariamente fuerte, ¿no? Porque además tiene una elegancia para narrar el fracaso que vos decís realmente, ¿no? O sea, te comes esa de lo dramático que hay ahí, cobra mayor entidad. Vos estás leyendo Onetti y decís, estoy leyendo la vida, ¿no? Tenés como esa... Empecé a correrme de eso, porque me parecía justamente que hay otras alternativas para hacer literatura, para que un texto tome cuerpo, para que un texto gane espesor, que no necesariamente sea esa celebración de la oscuridad, de la tragedia, etc. A partir de ahí, por supuesto, como decía vos, me desvié y me desvié no sé para dónde. No, o sea, digamos, sí, lo que me parece que encontré es episodios un poco más celebratorios, dentro incluso de ese fracaso, ¿no? O sea, es decir, trata de, en la medida de lo posible, narrar el fracaso, porque inevitablemente estamos atravesados por, también, disculpame, nombre de nuevo, esta cuestión de casi biológica, ¿no? De que, bueno, sabés que te vas a morir, etcétera, etcétera. Parece que hubiera una especie de sustrato implícito en toda escritura, o podríamos hacer esa hipótesis, donde brilla a partir de ese final. Pero me parecía que existía la posibilidad de correrse. En Hospital Posadas,
No me acuerdo muy bien cómo era la pregunta, o sea, ¿el tipo fracasa o el personaje? Si vos considerás que hay algo también como de contexto. Contexto por supuesto. O sea, no voy a narrar la novela, pero se trata de digamos, la supervivencia de la mano de obra desocupada que se inserta en democracia y pervive, digamos, ¿no? En democracia, digamos, en el Ministerio del Interior de Raúl Alfonsín, Trócoli era el ministro del Interior, digamos, toma mano de obra desocupada como agentes de inteligencia, y a partir de allí narra una historia que por supuesto tiene que ver con el fracaso de muchas cosas, ¿no? O sea, un poco lo que decía Cintia, esta instancia de el fracaso de que con la democracia llegaba cierta purificación, ¿no? Y en realidad lo que hacía la democracia es continuar de alguna manera con ciertas estrategias, incluso con ciertos protagonistas, ¿no? Con un mismo eco, lo que acababa de terminar de una manera tan flagrante, digamos, que era la dictadura del 76. Ese es uno de los fracasos que se plantea. Otro de los fracasos que se plantea es que el personaje, en realidad, o sea, no puede en su espiral digamos, en su espiral de vida, no puede escapar, digamos, a una lógica que él aprendió durante la dictadura, que tiene que ver específicamente con la impunidad, ¿no? O sea, y eso lo termina, digamos, reventando el personaje, haciendo fracasar de una manera estrepitosa. Me parece que por ahí no sé si respondí. No, sí, perfecto. Yo quiero saber cómo estamos de tiempo porque entiendo que nos podemos extender un poquitito. Bueno, porque quería, por un lado, preguntarles si quieren decir algo específico más, porque quería leer un fragmentito para hacer justo con leer un fragmentito de cada uno, de Jorge y de Cintia, pero si hay algo que específicamente quieran. Porque de repente me está molestando un poco la palabra fracaso, porque en el sentido que no podemos dejar de atender que el fracaso solo existe porque existe el éxito. Y el éxito es una imposición social, ¿no es cierto? Entonces, yo me preguntaría por qué estamos todos acá, porque quizás todos tenemos problemas con el éxito, ¿no? Y quizás incluso no lo queremos y no sabemos cómo hablar del fuera de lugar, y es muy difícil encontrar un lugar, y cada vez más difícil encontrar un lugar, ¿no? Porque además cada vez está más tensado esto, si no te ajustas a ciertos parámetros, te caes por el despeñadero. Entonces, no olvidar que esto es algo ideológico, ¿no? Y que quizás el fracaso no existe y que quizás podríamos hablar de una liberación de la conciencia superideológico y en el que cada uno puede ser lo que quiere ser y escribir lo que quiere escribir, aunque no sea legible, aunque sea confuso, aunque no se venda, y desarmar quizás la dicotomía, ¿no? Como de nuevo, no es solo el éxito del fracaso, sino así como hoy día se desarman las identidades sexuales, ¿por qué seguimos atados a esta cosa de que uno fracasa o triunfa, ¿no? O sea, también desarmemos todo, ¿no? Es casi buenísimo para terminar, ¿no? Pero es una conclusión genial. ¿Puedo? Quería leer, ¿puedo spoilear el final del cuento? Un fragmentito de Diagonal Sur, porque habló hay una cosa de Borges, bastante borgiana en este cuento, completamente hablando de influencias y qué sé yo, y hay algo también que podemos pensar como vinculado al fracaso como tema, pero de una manera más irónica, digamos, saliéndonos de las profundidades. Es una escena donde también engancha con lo de Carolina, porque hay una situación automovilística, digamos, y Anatol es el protagonista. Espera que el tipo baje del auto, lo ve venir, cree reconocer su cara, comprende enseguida que es igual a la de un enfermero del sanatorio en el que estuvo internado. Anatol toma aire por la nariz, su rival es gordo, cuadrado, de cara chinada. Juega a exagerar un bamboleo como si estuviera borracho, y esa exageración es una ferocidad y una burla. Invita a Anatol a pelear. Hay unos segundos en los que el mundo se detiene. No se trata de la parálisis de la duda ni de la sensatez del miedo. Es el momento. Anatol entonces mira de refilón a su mujer, abre la puerta del auto y mientras su pie busca el asfalto entiende que la batalla que está a punto de librar es tan necesaria como insensata.
Bueno, hay que leer todo el cuento para que esto también tenga un sentido, pero hay cierta, la muerte y la brújula en el sentido de un final que no se está contando, se está haciendo elíptico, pero al mismo tiempo está hablando de un posible fracaso ahí en esa situación, ¿no? Sí, Perfectamente. yo pensé que es una reescritura del sur de Borges. Yo pensé, digamos, reescribirlo de una manera muy concreta, es decir, sin escaparme a nada. Es decir, no te agarró María Kodama. No, pero trabajé en los detalles, ¿no? En los detalles más fuertes del cuento. Lo que hice fue trasvasar, o sea, ponerle otra historia, ¿no? Yo no sé pensarlo en ese sentido, ¿no? O sea, esta cuestión del sur en particular. O sea, sí sé que hay una elección, digamos, fuerte de cómo se debe morir, en ese caso. En el caso del cuento de Borges, y un poco replica eso, o sea, preferís bajarte, cuando te bajás te matás, te vas a matar con el otro, digamos, que en el caso de Borges específicamente sale un protagonista que no tiene ninguna pericia en batirse a cuchillo por un tipo que realmente es un cuchillero, es decir, sale a morir. Yo pensaba específicamente en que en esa elección, digamos, que es una elección de una libertad infinita, se relaciona con la violencia como forma pura, ¿no? Es decir, la violencia en ese caso es una violencia que está despojada de toda escenografía, ¿no? Que es una violencia completamente gratuita, por otra parte, ¿no? Pero no sé cómo relacionarlo con otra relación. Bueno, insensato, que palabra más linda. Sí. Es hermoso. Sí. Bueno, aparte lo que se cuenta se llama Diagonal Sur, ¿no? Diagonal o sea, la Sur, referencia está en un montón de referencias. Exactamente, sí. Un solo cachito de un texto de Cintia que engancha con lo que dijo Katia en relación a los dobles apellidos. En este caso no son dobles, son simples. Las lecturas que Sandra menciona pertenecen a Julio Cortázar y a García Márquez. Hay un doble apellido. Se relacionan con Terra Nostra de Carlos Fuentes y con Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. No tengo necesidad de buscar esos libros en mi departamento. Durante la dictadura estaban prohibidos y pasaban de mano en mano. Casi nunca volvían a su primer dueño. Quien los tenga ahora se debe preguntar si la persona que subrayó Nicaragua tan violentamente dulce, que es un libro de Julio Cortázar, continúa deteniéndose en esas líneas o si lo que entonces tomó por drama es hoy una comedia. Bueno, no voy a seguir, pero esto engancha con lo que dijo Jorge de la tragedia, con lo que dijo Cintia de salgamos de la dicotomía de éxito y fracaso, y no sé si Katia querés decir algo más en relación a todo esto, porque... Yo no pensaba en lo que, bueno, escuchando a mis compañeras, esto que decía Cintia del desvío, que es lo que en realidad hace una escritura, digamos. Uno entra por lo esperado y sale por lo que a una misma le sorprende, ¿no? ¿Quién escribió esto? Y en realidad nuestro trabajo no tiene que ver con escribir, sino absolutamente con la reescritura. Casi que deberíamos llamarnos reescritores, porque en realidad es eso, ¿no? No importa cuántas veces lo pulamos, pensar también que no escribimos libros, sino que hacemos textos, ¿no? Es un trabajo solitario en un punto, pero el libro se hace con otras 15 personas que lo miran, que lo llevan a la librería, que lo editan, y en ese sentido no estamos nunca solos, ¿no? Se escribe con el otro, se piensa con la otra. Entonces, si bien cuando escribimos también abrazamos nuestra propia otredad, siempre es hermoso saber que esto es algo que empezó desde que alguien puso su mano en la cueva para dejar la idea de una firma y que continuará muchísimos años después de nuestra muerte, ¿no? No escribir desde esa búsqueda de trascendencia, sino como una continuación de una escritura que nació hace miles de años y pese a las diferencias idiomáticas, lo que se quiere siempre es dialogar con un otro, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué fracaso entonces? Bueno, otro lindo final.